tenemos nosotros interés en escucharle y no a mí. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Primero, 2 comentarios de antemano. Les felicito por este lugar donde llevan a cabo su conferencia tan importante. Y les agradezco mucho que a pesar de que este lugar es tan bonito, que todavía están aquí escuchándome a mí. Muchas gracias por ello y también muchas gracias por poder ser parte de su congreso a través de esta conferencia. El segundo comentario, perdonen que lo diga así, a mí me da algo de escalofríos hablar como alemán en español o intentarlo, digamos. Y les pido de antemano perdón por los errores que cometeré. Les voy a explicarlo de una manera muy personal. Llevo la misma relación con su lengua española como con mi mujer. La quiero muchísimo, pero no la domino. Bueno, creo me he hecho entender. Y a mi mujer que está aquí presente también. Bueno, pues el tema es el Colegio Excelente Alemán. Y perdonen, voy a cambiarlo un poco. Hay colegios excelentes en Alemania. Dicen que tengo yo el privilegio de ser director de un colegio excelente en España, el Colegio Alemán de Madrid. Pero más me importa darles una información sobre el camino que ya está tomando el sistema educativo público en Alemania, porque cuando yo fui director en México del Colegio Alemán de México, me avergoncé por el resultado PISA que en aquel entonces conseguimos. Y yo veo que Alemania ha dado un esfuerzo grande para mejorar. Y me gustaría informarles a ustedes hoy sobre el camino y sobre los pasos importantes que hemos dado para mejorar el sistema educativo público en Alemania. Sergio, por favor. ¿Puedo? No, usted lo mueve de allá. Muy bien. Mire, son los temas, la formación de profesores. Ahí hay algo muy ¿cómo se dice? Peculiar. Hay palabras que no me salen. Es la segunda fase, la fase dual. En esto voy a concentrarme bajo de este tema. Después hemos hecho cambios muy fuertes en los planes de estudios, los currículos. Ahí también les voy a dar una información y perdónenme, les voy a someter a una clase de historia para mostrar cómo funcionan los planes de estudios, cómo llegan hasta los colegios. Ojalá que los de matemáticas y de ciencias naturales no se sientan aburridos. A mí me encanta la historia. Mi hijo me dice, papá, ya me lo dijo cuando tenía 10 años, tú no eres historiador, tú eres histórico. Bueno, ojalá que no resulte esto hoy. Y como último, y esto es lo más importante, tenemos ahora un sistema de control y de asesoramiento. Y ahí voy a referirme en el ejemplo del Estado Federal de Sajonia, porque él consiguió un mejoramiento enorme en estos últimos años. Estos serán los 3 temas. Vamos a empezar con el primero. La primera fase, los estudios universitarios, los voy a tocar solo en 2 minutos. Lo importante es que no solo se trata de estudios de las asignaturas, en Alemania son siempre 2. No es posible ser profesor de solo una asignatura. Y además hay estudios
de la didáctica, de la metodología, de la enseñanza de las dos asignaturas escogidas. Además, didáctica y metodología en general, de la enseñanza en general, psicología y también comprenden los estudios universitarios ya prácticas guiadas por docentes. Lo que es importante, estos estudios en los 6 años que normalmente duran, hay exámenes universitarios y los docentes mismos llevan a cabo estos exámenes. Pero después hay un cambio. Al final de los 6 años llega un examen estatal y solo en estas 2 asignaturas, quiere decir, aquí está el peso más fuerte de los estudios. ¿Por qué este examen estatal y no universitario? El examen está presidido por un representante del gobierno del Estado federal correspondiente. Si yo estudio en una universidad en Nordrhein-Westfalen, es un representante del gobierno de Nordrhein-Westfalen. Si estudio en Sajonia, es un representante del Estado de Sajonia. Es necesario que un representante del gobierno lo presida porque con el examen aprobado, el candidato tiene el derecho de ser nombrado profesor, yo lo llamo profesor a prueba. Él es funcionario por 1 año o por 2 años, funcionario pagado, pero ahí entra en la segunda fase de su formación. Y esta segunda fase, a mi juicio, es decisivo hablando de la calidad de los profesores, de su calificación, su formación profesional. Esto es el horario semanal de un profesor, sigo llamándolo a prueba, ¿no? Él da clases independiente, ya es en este sentido autónomo, es un profesor de matemáticas y deportes. Esto son sus clases donde él ya trabajó bajo su propia responsabilidad, pero le dan a su lado a 2 tutores o incluso más, profesores ya muy experimentados del centro educativo que lo dejan ver sus clases o le observan en clases que él da en el grupo de lo cual es el tutor, el profesor adjunto. Y siempre ellos preparan las clases juntos y después las analizan. Quiere decir, aquí tenemos ya algo como ¿cómo se puede decir? Una integración de las experiencias como docente y la teoría de la enseñanza. Y esto lo estamos todavía intensivando en seminarios. Hay un seminario de la materia asignatura de matemáticas, un seminario de deportes y un seminario general. Y los que son responsables por los seminarios son representantes también del gobierno estatal, visitan al profesor en su clase, acompañados a veces por otros colegas que también están en la misma situación, evalúan la clase vista, preparan juntos clases que después van a ver con otro profesor. Yo he pasado también por esta fase y les tengo que decir que como yo lo observo, y no solo estoy hablando de mí, claro que no, como he observado con mis colegas, esto verdaderamente nos capacitó más en muchos sentidos
que los estudios universitarios. Para mí, este modelo que ya estamos practicando desde hace muchos años es muy decisivo, pero lo rige en Alemania ya desde hace 30, 40 años. A pesar de esto, en el primer estudio de PISA no salimos tan bien. Entonces, hemos intentado cambiar más cosas, pero repito, si yo quiero hablar de los profesores alemanes y de su calificación, me refiero en esta segunda fase de la cual estoy yo muy convencido. El ejemplo de Sajonia nos dice que ya lo están reduciendo de 24 meses a 12 meses. La razón es fácil, es el dinero, las finanzas, porque es muy caro organizar esta segunda fase. Pero Sajonia intenta entonces compensarlo a través de una tercera fase, quiere decir, sigue la tutoría del profesor nuevo a través de un profesor ya experimentado para que siga en este sentido el intercambio de las experiencias, y así estoy seguro que Sajonia también va a seguir su buen camino. Estos son en breve las funciones de esta segunda, o las actividades en esta segunda fase. Leanlo o yo lo puedo leer. El profesor aprueba, visita las clases del tutor y viceversa. El profesor aprueba y el tutor reflexionan sobre las clases vistas y preparan clases. También el profesor aprueba participa en 3 seminarios semanales de un instituto regional de formación de profesores. Estos son estos 3 seminarios de los cuales hablé. Y ahí también hay un intercambio entre los que son los responsables, los docentes en este seminario y los candidatos. Y esto termina con un examen, el segundo examen. Y con esto termina forzosamente la contratación del profesor y se encuentra en el mercado de trabajo. ¿Ya? Desde ahí ya no hay ninguna responsabilidad de parte del Estado, quiere decir, si encuentra el profesor trabajo o no, depende de sus resultados en los 2 exámenes y además depende de su perfil, que por ejemplo depende de las asignaturas buscadas en el mercado, o también depende de otras calidades, otras calificaciones que presenta el profesor. Ahí los colegios mismos publican los lugares abiertos y el profesor o los profesores postulan para ganarse el puesto. Y uno más. Ahora, un poco de política del Estado federal o de la República Federal de Alemania. La República Federal de Alemania comprende 16 estados. Y lo interesante es que cada estado tiene la soberanía respecto a su sistema educativo. Quiere decir, los planes de estudios, los currículos, incluso también ya de la formación de profesores en las universidades son diferentes. Y necesitamos entonces una organización para que haya, a un nivel muy abstracto, muy general, algo como una unidad. Esto es la conferencia de los ministros de cultura de los 16 estados federales, la KMK. Y a nosotros los alemanes nos gusta lo complicado. Quiere decir, este secretariado de la KMK que organiza, digamos, que sean
¿cómo se puede decir?, comparables los sistemas de los 16 estados federales. Tiene su sede por una parte en Berlín y por otra parte en Bonn. Yo cuando quiero arreglar, tengo alguna pregunta respecto a un examen en el Colegio Alemán de Madrid, tengo que decidir a quién dirigirme, a Berlín o a Bonn. Bueno, eso solo para que ustedes vean que Alemania se caracteriza también por yo lo llamaría, y no me gusta tanto, un individualismo de cada estado federal. Pero hay ya un nivel donde los estados federales se han comprometido a seguir los mismos objetivos. Con esto llego a los currículos, los planes de estudios. A nivel nacional, a través de la KMK, hemos definido estándares nacionales a nivel de competencias de los alumnos. Quiere decir su capacidad de analizar, de interpretar, de llegar a juicios. Ahí no tenemos enlistados contenidos, conocimientos, sino que hablamos de nada más que competencias. Y a nivel de cada estado federal, he tomado ahora como ejemplo Sajonia, definimos objetivos generales, los temarios, objetivos específicos, operadores, me explico después, y después cada colegio, todavía a base de estos planes, tiene el derecho de definir su plan de estudio, su currículo. Parece muy dispersa, pero hay una forma de unir todo esto. Ahora les voy a dar un ejemplo, pues en este caso tocando mi asignatura, la historia. Al lado de la historia todavía soy profesor de deportes y de alemán. Y perdonen, no se harían por favor de español también. Pero hasta ahora no me he atrevido a dar clases de español en Madrid y creo que fui muy sensato y seguiré sensato en ese sentido. Bueno, ahora la historia. Esto es un estándar nacional definido por la KMK, la capacidad de reflexión y comprensión autodirigida, esto es muy importante, sobre una temática compleja. Se escucha muy general y es muy general, pero define muchas cosas. Ahora un ejemplo por un objetivo general de la materia de historia de parte o de Sajonia. Esto es un objetivo para el 8º año. Esto es tenemos para la secundaria, antes de entrar en el bachillerato, 10 años. Esto es el grado, creo se dice en España, 8. Este es el temario correspondiente. Y esto es un objetivo específico también que se refiere en lo antes mencionado. Hay una lista muy amplia de objetivos, siempre me he concentrado en un ejemplo. Momentito, regreso otra vez. Llegar al juicio de que la religión puede ser instrumentalizada para legitimar estructuras de poder político y social. Sajonia es un país de la Reformación hace
500 años posiblemente se refleja todavía esto en este objetivo. Y ahora llegamos a operadores. Estos operadores caracterizan competencias de los alumnos bajo de este objetivo que lleguen a una forma de aprendizaje, reitero, autodirigida. Ellos tienen que saber qué significa analizar, qué operaciones son necesarias, argumentar, contrastar, rechazar argumentos, razonar, valorar, ofrecer el propio punto de vista y ponerlo debajo de una consideración de los alumnos de su grupo. Lo importante es lo que aquí está mencionado bajo nivel 2. Si consigo un alumno a este nivel, como nota mejor puede conseguir un 3. Me explico. La nota 1 es la mejor. 2, 3, 4 y a partir de 5 ha reprobado el alumno. Nosotros los alemanes somos muy crueles. Hay 2 formas de reprobar, con un 5 y además con un 6 todavía, que es el nivel más bajo. Pero ya con un 5 el alumno ha reprobado. Y con el nivel 3 puede llegar a las notas 2 o 1. Ahora, como ya les he avisado, la pequeña clase de historia para ilustrar lo que hasta ahora creo que era un poco teórico. Esto es un grabado del ciclo 12. Los alumnos, y es algo que es una clase que yo he llevado a cabo en Madrid, no tenían más información que es un grabado del siglo XII. Y ellos tenían la tarea de analizar e interpretar este grabado. Al lado dicho, yo había quitado además también la escritura. Se han quedado con nada más que este grabado. No ahora les voy a someter a la clase, voy a explicar el resultado, lo que han conseguido los alumnos. Han llegado a la conclusión, al juicio, a la interpretación, diría yo, que en aquel entonces había 3 estados sociales: la nobleza, el segundo estado, el estado eclesiástico, y no sé cómo se dice en España, en América Latina sería el campesinado, creo aquí se habla de agricultores, no sé, ¿no? Entonces el tercer estado y gran parte de ellos agricultores, y que este orden social tenía la bendición, en este caso, de Jesús, que entonces fue una orden, digamos, divina. ¿Se dice una orden o el orden? Por favor. Orden divino, ok, perdonen. Ahora el segundo grabado es del año 1788 en Francia. Esto ha sido la segunda clase. Les dejé solos a los alumnos analizarlo e interpretarlo. Y ahí me explico un poco mejor. Habían aprendido ya que para analizar un grabado hay que fijarse en la mímica, los gestos, la posición de las personas
entre las personas, la vestimenta. Ellos llegaron a la interpretación que esto fue, ¿cómo se puede decir?, una forma de protestar contra el orden social de aquel entonces y que además que fue el comienzo de la Revolución Francesa, sin haber tocado el tema de la Revolución Francesa, que esto ha sido algo dibujado en vísperas de una revolución. Además, les llamó la atención a los alumnos que el agricultor, si se hubiese parado, hubiera parecido mucho más grande que los dos que representan la clase noble y un obispo, si no me equivoco. Entonces, para ellos ha sido el resultado, aquí se trata de el comienzo de una revolución. Ahora, lo que les surgió de su interpretación eran diferentes preguntas. El papel de la religión, ¿por qué duró tanto tiempo hasta que les pareció injusto el sistema? Entonces, algunos alumnos empezaron a buscar sus propios materiales, fuentes, investigar sobre el papel de la religión en la Edad Media. Otros se empezaron a investigar la corriente filosófica de la Ilustración, porque para ellos ha sido muy claro que algo en la mentalidad de la gente había cambiado, y otros empezaron a investigar cambios sociales, por ejemplo, el surgimiento de la burguesía y la situación social del tercer estado. En esto me refiero cuando digo una enseñanza, un aprendizaje autodirigido. Yo como profesor no les he dado la información, tampoco les he dado un libro donde hubieran podido buscar los conocimientos, sino que ellos mismos han buscado material, lo han analizado y han llegado a los juicios recién mencionados. Esto es, perdónenme, otra forma de enseñar o de aprender en comparación con la cual que yo había tenido como alumno, y temo que muchos profesores todavía copian, imitan lo que ellos mismos han experimentado, sea en el colegio o en la universidad. Por eso viene la tarea de, como lo llamo, en un ciclo de excelencia, de controlar y asesorar para que estas formas de la enseñanza, que aquí solo puedo tocar en pocas palabras, para que estas formas sean más generales. Entonces llego al tercer tema. Una forma de controlar los avances son exámenes estandarizados. Quiere decir, en Sajonia, por ejemplo, un instituto estatal para todo el Estado federal y para todos los colegios, los centros educativos, diseña estos exámenes. Hay un examen en el tercer año, es la primaria,
Y todos los alumnos, todos los colegios se tienen que someter a este examen, que llevan a cabo el mismo día, la misma hora. Esto es, en nuestro caso, en Alemania, el primer año de secundaria. Contamos con 4 años de primaria, después empieza la secundaria. Y ahora el 10º año es el decisivo, porque pasando por estos exámenes y llegando a un cierto promedio, uno tiene derecho a entrar en los estudios superiores para llegar al examen del bachillerato. Entonces, solo los alumnos que pasan por estos exámenes y que además en general en las demás asignaturas llegan a un cierto nivel, tienen el derecho de entrar en el 11º año y el 12º año. Y también en el 12º año el bachillerato alemán no se consigue solo gracias a las notas conseguidas, sino que también cada alumno, cada alumna tiene que someterse a un examen. Y a cambio a la práctica de hace algunos años, todos los exámenes por escritos están diseñados por el instituto responsable en Sajonia o en otro estado federal. El sistema parece bastante. Solo hay muy pocos estados federales que todavía no tienen estos exámenes estandarizados. ¿Qué se consigue a través de esto? Por una parte, se puede comparar mejor el nivel de los diferentes colegios y lo que es más importante, esto significa una competencia entre los profesores, porque aquí verdaderamente se puede ver, se puede llegar a justificar, a valorar el rendimiento del trabajo del profesor. Y esto, y lo estoy observando desde que tenemos estos exámenes, lo llamamos exámenes centrales, que el esfuerzo del profesorado ha subido. Y entonces estoy convencido de que estos exámenes sí son muy importantes. ¿Qué pasa si en un colegio en general los rendimientos resultan bajos? Entonces entran estos colegios a un asesoramiento de parte de las instituciones estatales superiores y tienen que someterse a planes de desarrollo. Están obligados los colegios mismos de diseñar estos programas aprobados de parte de las instituciones superiores y existe algo como un plan para los próximos 3 o 4 años, cómo llegar a resultados mejores. Además, el profesor que repetidamente llega a niveles bajos en el rendimiento de su clase, también tiene que someterse a ciertas formas de asesoramiento o también tiene que participar en cursos de capacitación. Además, existen encuestas también estandarizadas donde el colegio, la dirección, manda estas encuestas a los profesores, a los alumnos y a los padres. Esto es una forma de autoevaluación de un colegio. Y ahora viene algo muy nuevo que estamos practicando
en Alemania desde hace, diría yo, los últimos 10 años. Son inspecciones de los colegios de parte de encargados también de instituciones superiores, instituciones responsables por la educación del Estado federal. Ahí les voy a mostrar todavía algunos ejemplos, o un ejemplo mejor dicho, de una, ¿cómo se puede decir?, de un formato con lo cual entra el inspector a la clase para analizar la clase vista. Esto no sirve para, digamos, darle una retroalimentación al profesor. Esta inspección es anónima. Lo que se consiga a través de estas inspecciones, y la mayor parte son las visitas en clase. En el caso del Colegio Alemán de Madrid, han visto estos inspectores 50% de todas las clases impartidas dentro de 3 días. Sirve para llegar a algo como un perfil del colegio, para así definir también, como también a base de los exámenes estandarizados, definir las necesidades de mejora del colegio que se ha sometido a esta inspección. Mejor que sigamos por lo del tiempo. Lo que yo he marcado en amarillo se refiere en lo antes dicho respecto a los currículos, los planes de estudios. Ahí se puede encontrar otra vez este objetivo de una enseñanza más autodirigida. Hay muchos puntos que se observa, me voy a concentrar en estos puntos, en estos temas que aquí salen en amarillo. Por ejemplo, bajo punto 4.1, durante la clase se observa un claro avance en el aprendizaje. Durante la clase se imparten estrategias de aprendizaje generales y específicas según la materia. Ahí verdaderamente se observa si la clase sirve para que los alumnos consigan estrategias de aprender. Entonces ahí no solo se pregunta a qué nivel en el conocimiento llega el alumnado del grupo, sino que qué le sirve la clase para aprender estrategias, sea del aprendizaje individualizado o también en grupo. El punto 4.2, se alternan fases en que el profesor imparte el conocimiento con otras en que los alumnos lo adquieren de forma activa, quiere decir por su propia actividad, sus propios métodos. De acuerdo al principio de trabajo autónomo, se observan formas específicas de aprendizaje, formas abiertas de aprendizaje o formas de aprendizaje cooperativo. Ahora hay más ejemplos que se refieren en esto, y al final, y esto he experimentado en el Colegio Alemán de Madrid también, sale un perfil donde resulta, que nos indica en qué, como grupo docente tenemos que trabajar para realizar estos objetivos definidos por los planes de estudios a nivel nacional, las competencias, y a nivel
pues en el caso de Madrid no se trata de ningún estado federal alemán, en este caso es específicamente Madrid, pero en Alemania entonces para realizar los objetivos definidos en los currículos del estado federal respectivo y pues cómo mejorar el perfil del colegio. Con esto me gustaría terminar para que haya tiempo para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter Kampmann. Tenemos aproximadamente un cuarto de hora, porque la comida está prevista que sea a las 2 de la tarde. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle al director? Bueno, mientras se van animando, yo le digo que no sé si domina a su mujer. Tampoco consiste en eso, ¿eh? Pero vamos, que sí domina el español. Ya me gustaría a mí dominar el 50% el alemán como él domina el español. Creo que allí había una pregunta. Sí, hablaba de la formación, de la preparación para los profesores y hablaba de después de la formación universitaria la formación dual de 12 a 24 meses. Después de esa contratación indefinida, por así decirlo, del profesor, ¿dais algún tipo de formación continua a estos profesores para mantenerles en una constante tensión de mejora, de profesionalización, de aprender más? Porque me parece curioso que no lo haya mencionado, intuyendo un poco su forma de trabajar, ¿no? Entonces esa es mi pregunta. Mire, no estoy seguro de haber entendido su pregunta, no por razones acústicas. Voy a intentar de contestarla de todos modos. En caso que no tocara yo su tema, interrúmpame, por favor. Mire, como ya he explicado, en este ciclo de la excelencia, como lo he llamado, ¿ya? Es un término al lado dicho que estamos usando en alemán, pues claro, traducido. Ahí sí existe esta tensión, digamos, para el profesor de seguir mejorándose, de seguir con cursos de capacitación, porque se pueda ver el rendimiento de su trabajo gracias a estos exámenes estandarizados y además gracias a las inspecciones que son generales. También se nota el nivel del colegio y ahí la dirección se ve obligado a analizar a qué debe un cierto problema y qué se tiene que hacer para mejorar. Lo que existe en Alemania, una vez nombrado como funcionario estatal, es una seguridad social, perdonen que lo diga así, conociendo otros países, más que nada en América Latina, una seguridad social increíble. No existe la posibilidad de despedir a un funcionario alemán por no ser capaz. ¿Ya? Nosotros, ojalá que se hayan dado cuenta, por definición como funcionarios somos, y es un poco irónico como lo digo, somos capaces, ¿no? Entonces, esto a mí como director me ha afectado mucho, que analizando que hay profesores no tan motivados, no tan capaces, que habían pasado por los diferentes exámenes, que casi no tenía yo ninguna posibilidad de obligarle a seguir con cursos de capacitación o para esforzarse. Por eso estoy en el extranjero, porque ahí contrato a los profesores desde Alemania por 3 años. Si funciona, tiene una prórroga de 3 años más y después tiene que regresar como funcionario a Alemania y yo contrato a otro. ¿Ya? Esto me gusta mucho, pero como yo lo tengo entendido, las leyes laborales en España no son tan diferentes en este sentido. Hay
que por otra parte es algo positivo, hay una seguridad social enorme. Lo positivo es que un profesor tiene la posibilidad de hacer mucho gracias o a base de su propio criterio, siempre y cuando que corresponda a los planes de estudios y a las decisiones de la asignatura de su colegio. Ojalá que haya contestado de una manera adecuada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, quería preguntarle, los Länders o estados federales en Alemania tienen competencias plenas de educación y quería preguntarle si tienen bloques comunes para todos los estados federales, por ejemplo, el bloque lingüístico, la lengua alemana, si se estudia en todos los estados y si, por ejemplo, el bloque de historia, si se estudia en todos los estados. Si los bloques y los planes de estudios son comunes en general o hay diferencia en cada Länder. Tengo problemas de entender. Un momento. Vamos a ver. Creo, es que no se oye con facilidad, incluso yo que no soy alemán. Dice que si en el sistema educativo alemán hay, aparte de la diversidad que tiene, hay unos principios comunes, y pone dos ejemplos, como el caso de la lengua, común para todos, la enseñanza de la lengua, o el caso de la historia y la enseñanza de la historia, si es común para todos los estados, dado la diversidad que tiene la propia Alemania. Pues muchas gracias. Respecto a la asignatura de la historia, puedo decir, y es lo mismo respecto a las lenguas, que existen a nivel nacional las competencias, pero no están definidas, por ejemplo, ciertos contenidos. En matemáticas y en ciencias naturales es un poco diferente. Ahí sí también en los currículos de los estados federales se define contenidos, ciertos temas, pero existe una gran diversidad hablando del nivel nacional. Esta diversidad se concretiza, es más reducida al nivel de cada estado federal. Es algo que yo he aprendido estando en el extranjero. Cuando empecé a discutir con profesores en México, profesores de Alemania, me di cuenta que no los entiendo, porque ellos están discutiendo a base de otras experiencias, de otros planes de estudios. Esto es algo pues que por una parte enriquece, pero por otra parte, a mi juicio, es un cierto problema. Vamos a ir cerrando el turno. Hay dos manos levantadas, atendemos las dos preguntas y concluimos. Sí, por favor. Sí, una pregunta sobre el tema de la autonomía, sobre la autonomía de los centros docentes en el desarrollo del plan de estudios. No he estado en toda su conferencia, a lo mejor ha incidido en ello y yo me lo he perdido al principio, pero ¿hasta dónde llega la autonomía de un colegio alemán o de un centro de secundaria alemán para poder o no poder cambiar las materias que se imparten, los horarios lectivos, la forma de organizar la enseñanza? No, mire, ahí el colegio no tiene autonomía ninguna, salvo que quiere dar más de lo definido a través del plan de estudio del Estado federal. Ahí la cantidad de horas de cada materia en cada año está definida. Ahí también está definida qué asignaturas son las obligatorias. El plan de estudio, el plan de desarrollo del colegio, además tiene que ser aprobado de parte de la institución superior y se refiere en ciertos problemas. Por ejemplo, si gracias a la inspección resulta que el alumnado tiene ciertas deficiencias en la metodología, de análisis, entonces el plan de desarrollo de aquel colegio tiene que concentrarse en esto.
gracias a las inspecciones, gracias a estos exámenes estandarizados, está ya prescrito, digamos, o definido el objetivo o los objetivos del plan del desarrollo del colegio. Por ejemplo, nosotros ahora en Madrid tenemos 2 puntos claves para nuestro desarrollo en los próximos años. Por una parte es la mediación de conflictos entre alumnos, por ejemplo, que se llama, creo, acoso, mobbing en inglés, para no me entiendan mal, y estamos buscando una forma como los alumnos mismos tengan gremios para arreglar o para solucionar estos problemas. Otro tema para nosotros, esto resultó como resultado de la inspección. Otro tema es cómo integrar a los alumnos que vienen de Alemania, porque en el colegio alemán se puede aprender muchas cosas, salvo español, porque casi todo lo impartimos en alemán, pero los alumnos tienen que pasar por exámenes, también por escrito de español, de castellano, perdón, en Madrid se dice castellano, yo hablo español, o al menos lo intento, y para los alumnos alemanes fue esto un problema. Están obligados a pasar por un examen, pero no reciben bastante clases de español para compensar sus deficiencias en comparación con los alumnos españoles, porque 70% vienen de familias españolas. Y esto es otro tema, cómo ayudar a estos alumnos. Y el tercer tema, por el momento, es ampliar el horario del colegio para que sea un colegio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por el momento muchas veces terminamos a las 2:30, a las 3. Esto, por ejemplo, gracias a los resultados de nuestra inspección, son los objetivos que estamos persiguiendo, y tiene que estar aprobado este plan de parte de las instituciones superiores, en este caso la KMK que he mencionado. Gracias. Vamos con la última pregunta aquí. Necesita un micrófono. Sí, ya le traen el micrófono. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta se refiere al sistema dual alemán. España en este momento está muy interesada y varias comunidades autónomas incluso están iniciando experimentación en ese sentido. En el sistema dual, para la formación de obreros especializados, según mis contactos y mi información, a través del BIBB fundamentalmente, pues 3 días a la semana están en la empresa y 2 días a la semana están en la escuela. Me imagino que, son más bien para competencias clave, competencias básicas. Bien, ¿cómo se logra la excelencia en ese caso? Cuando cada alumno está, o cada pequeño grupo de alumnos están en centros formativos distintos, que son las propias empresas. ¿Cómo es la garantía de calidad ahí? Muchas gracias por la pregunta, porque pues ojalá que ya se hayan dado cuenta que no me gusta presumir o decir que todo anda bien en Alemania, pero yo personalmente soy muy convencido de nuestro sistema dual, por exactamente esta razón, que pues así conseguimos trabajadores, digamos, que verdaderamente son profesionales de su oficio, sean fontaneros, sean mecánicos, que sea. Y ahí hay una garantía para saber que los que pasan por estos exámenes están en el mismo nivel, porque estos exámenes otra vez las toman representantes, en este caso del gobierno, junto con representantes de empresas. Ellos cooperan para
someter a los candidatos a los exámenes, y estos planes de los exámenes sí son definidos por estas dos partes. ¿Ya? Además, muchas empresas incluso se hacen el trabajo, las empresas grandes, de tener centros de capacitación de aprendices. Ellos tienen a maestros, ¿no? Existe, creo, una diferencia entre maestro y maestro, ¿ya? Que verdaderamente profesionales de alto nivel de su oficio, que son responsables por la calificación de los aprendices. Y depende de la calificación escolar, incluso los de la enseñanza superior a veces, o muchas veces entran en una formación profesional de este tipo para después estudiar ingeniería. Un yerno mío, por ejemplo, ha trabajado después de un bachillerato excelente como albañil y se ha formado, ha pasado por esos exámenes del albañil para después estudiar ingeniería civil. Y esa combinación es lo que le califica muy bien y estoy muy contento yo con mi yerno. Pues agradecemos a don Peter Kampmann esta exposición, este planteamiento que nos ha hecho de la excelencia de la educación alemana. La verdad es que estamos teniendo mucha suerte esta mañana porque nos están presentando países que efectivamente son modelos en enseñanza. En esto último, por lo menos en España, en español, decimos que Alemania es la locomotora económica de Europa. Hombre, estoy seguro que era, entre otras cosas, es por la estructura que tiene, pero también estoy seguro de que su sistema educativo, su sistema de enseñanza, colabora y mucho a que Alemania, con todos los problemas sociales recientes que ha tenido, que ha conseguido pasar de un estado bastante dificultoso social a ser efectivamente la locomotora. Su sistema educativo, estoy completamente seguro que ha tenido muchísimo que ver en este estado maravilloso de locomotora que tienen. Por lo menos intentemos ver si nosotros somos capaces de hacer algo similar. Parece ser, por lo visto, que lo de la dual va para adelante en España, ¿eh? Está muy interesado. Esto me encanta y si me permiten yo hablando de la formación dual, siento que también esto sería muy importante para la formación del profesorado, porque yo personalmente he aprendido a ser profesor no tanto gracias a mis estudios universitarios, sino que gracias a esta segunda fase donde había tenido yo la posibilidad de reflexionar, intercambiar experiencias, y esto me ha llevado adelante. Lo veo como algo muy crucial. Estoy seguro que ustedes, viendo el tema, viendo el esfuerzo de este congreso, están en un buen camino, y yo lamento ya de tener que regresar dentro de 3 años a Alemania. Pero bueno, pues muchas gracias, y para evitarme conflictos en casa, lamento mucho de no dominar el español, pero estoy feliz de no dominar a mi mujer. Muchas gracias. Gracias, director.